Muy buenas compañeros de juego, bienvenidos a una nueva edición de fase de mantenimiento. Hoy os traigo Roleplayer. Keith Matejka, o Keith Matejka, o este señor de aquí, este señor. Thunderworld Games, Geneki Games aquí traído a España. Abrazato enorme a mi Ra, que la quiero muchísimo. 1-4 jugadores, partidas de entre 60 y 90 minutillos. Va a depender bastante del número de jugadores. 10 años o más. El juego consiste en hacer una ficha de personaje de un juego tipo Dragón y Mazmorra. Ahí lo lleváis. Vamos a verlo. Pues nada, mozuelos, vamos a ver lo que nos trae este roleplayer de Keith Matejka, o Matejka, supongo que será Matejka. Geneki Games, Thunderworks Games, editorial conocida en su casa a la hora de comer. Y aquí nos dice que es de 1 a 4 jugadores, 60-90 minutillos para más de 10 años. El arte chulo, pero tampoco para matarse. Ay. Manual de instrucciones. Todo muy bien explicado, con ejemplos hechos paletos como yo. La verdad, mucho dibujito para un juego que no tiene mucha complejidad. Parece mucha letra, pero en realidad no es tanta. Está bien. Además por detrás te viene un resumencillo de cosas que tienes que hacer y toda la pesca. En Roleplayer, agarrad los machos para los que no lo conocéis. Tenemos que hacer una ficha de personaje de un juego de rol, concretamente de un juego de rol de mazmorreo, en plan Dungeons and Dragons. De tal manera que tenemos aquí los 6 atributos que tienen en Dungeons and Dragons. Fuerza, destreza, constitución, inteligencia, sabiduría, carisma. Aquí tenemos la habilidad de nuestro personaje, aquí pondremos la raza, aquí pondremos las armas y las armaduras, aquí abajo irán los rasgos, clase, trasfondo, alineamiento. Tenemos personaje masculino, personaje femenino. Lo tenemos en cada una de las distintas razas. Tenemos los medianos, tenemos los humanos, los dracónidos, los enanos, la orca. La orca. En fin, a la orca mandaba ya más de uno. El orco, el elfo y la elfa. Puñado moneica, que se parecen mucho a las monedas de Juego de Tronos, ahora que lo pienso. Pedazo de serie, por cierto. Y termina muy bien, diga la gente lo que diga. Aquí tenemos los cubitos con la ficha de carisma, ahora explicaré en qué consiste. Bolsita con un majado de dados de 6 caras normal y corriente, de varios colores. Ahora explico también en qué consiste este majado de dados. Puñadico de cartas pequeñas, que son, como os he dicho ya, las del alineamiento. Se me lengua la traba ya hasta ahora. Varias carticas que os enseño lo que son, que básicamente son las cartas de iniciativa, resúmenes de turno y mariconaditas varias. Y aquí tenemos las cartas de mercado que tenemos de nivel 1 y de nivel 2. Y un inserto para meter cosas. Y ya está. Básicamente esto es lo que nos trae esta caja de roleplayer. Os lo mando en un segundo y vemos cómo va. Bueno, pues ya tenemos aquí medio montada una partida de este roleplayer. ¿Qué demonios he hecho? Pues básicamente a cada jugador le atribuiremos una hoja de personaje de esta de aquí, un tablerete como estos. Lo pone por el lado que más coraje le dé y se lo pone delante. Le daremos los 2 cubos de color correspondiente que pondrá delante en este momento. Y ahora pondremos cartas de iniciativa, que son estas de aquí, correspondiente al número de jugadores más una. En este caso se puede simular una partida a 2 jugadores. A cada jugador le daremos una carta de alineamiento y una carta de trasfondo. Las cartas de trasfondo son estas que tenemos aquí, no, estas que tenemos aquí. Son estas las cartas de trasfondo. Lo que hacemos sencillamente es que vemos aquí toda una disposición que se corresponde con los huecos que tenemos aquí en esta zona de juego. Una temática un poco así en plan de por si Dios pasa lista, un nombre también por si Dios pasa lista y después un número de estrellitas que puntuarán al final de la partida. Lo que hacemos es que se le atribuye así de manera totalmente random y absurda. Las que no se utilizan a la cajota. Imagina que este jugador ya la tiene y ahora le damos un trasfondo. Cogemos esto de aquí, sin tirarlos todos como acabo de hacer yo, y lo que hacemos es barajarlos como si no hubiera puto mañana. Una vez que lo tenemos barajado, se le da a un jugador así, de manera totalmente random, se le atribuye 1. ¿Qué parte tiene una carta de alineamiento? Pues básicamente, como vemos aquí, tiene el nombre, que sirve por si también Dios pasa lista, y ahora, al igual que en los juegos de Dungeons and Dragons, lo que tenemos es bueno, malvado, legal, caótico. Tenemos una puntuación y tenemos un punto de partida. Lo ponemos aquí en el hueco donde pone alineamiento. Ahora pondremos uno de los cubos en el centro de rebelde. Y lo que hacemos ahora es que cogeremos la bolsa, meteremos todos los dados como si no hubiera mañana tampoco, lo meteremos aquí y sacaremos un dado al azar. Ese dado al azar corresponderá a un color correspondiente a una de las cartas que tenemos aquí de clase. En este caso ha salido la blanca, pues este jugador tendrá la carta blanca. Si por lo que sea, esto se hace con jugador inicial y en el sentido de la aguja del reloj. El jugador inicial se saca un dado, se tira los dados, el que tenga el mayor resultado gana. En caso de empate, se tira hasta que sobreviva uno.
Ahora, una vez que hemos hecho esto, que ya tiene el color blanco el jugador, vemos que tiene dos caras. En este caso, la cara A será clérigo y la cara B será paladín. Se pone la que le dé más coraje. Ahora explicaré en qué afecta a los numeritos que tenemos aquí y al poder que tenemos en cada uno de los distintos personajes que vamos a tener. Pues imagina, por ejemplo, que ahora lo ponemos aquí. Elegimos ser un clérigo. Entonces soy un elfo clérigo rebelde resiliente. Ya tengo mi personaje montado. Este cubito aquí a esta zona de juego, que nos servirá para la puntuación al final de partida. A su vez, le daremos a cada jugador, esto se volverá a la caja, a la bolsa que diga, le daremos una carta de resumen de turno y le daremos una carta de puntuación. En caso de que haya más jugadores, solo tendremos una carta que es por los dos lados. A dos jugadores a mí me gusta ponerlo así, ¿por qué? Porque puedo, ¿vale? Ahora, una vez que hemos hecho esto, ya entraríamos en lo que sería la mecánica de juego, una vez que le demos 5 moneditas a cada uno de los jugadores. 6, en caso de que juguemos a 3 jugadores, se le dará al tercero, y 7 se le dará al cuarto jugador en caso de que juguemos a 4 jugadores. Y lo pondrá pues al lado de su zona de juego, aquí, por ejemplo, ¿por qué no? Y ya una vez que tenemos atribuido esto, sacamos 3 cartas del mercado, es decir, número de cartas de jugadores más una, tacatá, tacatá, tacatá. Y ahora sí, una vez que hemos hecho esto, cogemos los atributos, metemos la zarpita en la bolsa y ahora, a 2 jugadores 6 dados, a 3 jugadores 7 dados, a 4 jugadores 8 dados. Sacamos los dados de manera totalmente random y absurda. Es decir, imaginamos que estamos en una partida de 2 jugadores, pues 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahí tengo mis 6 dados, lo que hago es que los cojo los 6, busco una torre de dados con el logo de fase de mantenimiento y con Heavingwino, patente en trámite, por cierto hecha por Kenny de My Meeple, un abrazo enorme de aquí, Kenny. Cogemos los 6 dados, los tiramos, tacatá. Y lo que hacemos es que los vamos colocando en los huecos que tenemos aquí en la zona de atributos. ¿Cómo funciona la regla de colocación? Pues no seáis ansia que os la explico ahora. Como os he dicho antes, en Roleplayer, la mecánica, todo irá orientado a crear nuestra ficha de personaje de nuestro juego de rol. Un juego de rol de mazmorreo. Lo que tenemos es que rellenar los huecos de los atributos, eso en cuanto a mecánica, ya temática aparte. Y lo que tenemos que hacer es darles puntuaciones con los distintos dados en los huecos que tenemos. Como veis, tenemos 6 filas a lo largo de 3 columnas, cada una de ellas. Lo que hacemos sencillamente es rellenar desde la parte de la izquierda. Imagina, por ejemplo, que yo quiero este 4, lo quiero poner aquí. Ahora os explico cuál es el sentido de ponerlos y por qué se ponen aquí en la fuerza, en este orden y tal. Siempre tenemos que tener en cuenta que podemos poner en cualquiera de las columnas, pero siempre en la parte más izquierda de la fila. De tal manera que si yo quiero poner, por ejemplo, la destreza, que es la segunda fila, no puedo ponerme aquí directamente. Como veis, el tercer espacio de la columna tiene un color amarillo. Eso es porque nos va a dar unas moneditas adicionales. Eso os lo explico ahora cómo funciona. Sencillamente, ahora al inicio de la partida, los 6 dados que hemos tirado, la torre de dados de fase de mantenimiento, patente en trámite, lo que hacemos es que vamos rellenando los huecos como a nosotros nos vengan en gana. Vamos poniendo aquí, ponemos esto aquí, tacatá, ahora cogemos el negro y lo ponemos aquí, la inteligencia, porque el personaje se parece a mí, lo ponemos, bueno, imagináis que esto también, para que se parezca a mí, lo ponemos un 1 en carisma, y en constitución, como tengo el cuerpo de una patata hervida, pues ponemos aquí constitución 6. Ya tenemos hecha esta distribución inicial a 2 jugadores, 6 dados, recordad. 2, 3, 4, 6, 7, 8 dados al inicio de la partida. Ahora, comenzando por el jugador inicial, y en el sentido de la aguja de reloj, ya sí comenzaríamos lo que sería la mecánica del juego per se. Lo que tenemos que hacer sencillamente es que tendremos 3 cartas de iniciativa, es decir, número de jugadores más una que tenemos. 3 cartas de mercado, número de jugadores más una, y lo que tendremos que hacer es, a lo largo de una serie de rondas, hasta que completemos por el 100% de nuestro tablerillo individual, iba a decir completemos por completo, y me he arreglado tiempo, hasta que completemos todos estos huecos que tenemos aquí, cuando se ponga el último dado, que será simultáneo para todos los jugadores, terminará la partida, haremos la puntuación final, que nos viene aquí muy bien resumida. ¿Cómo funciona? Pues comenzando por el jugador inicial, como ya os he dicho, que sea el jugador que tenga la bolsibiri que hay aquí, tirará tantos dados, meterá la zarpita en la bolsa, sacará dados random, tantos como cartas de iniciativa haya. Hemos sacado estos 3 dados, lo tiramos aquí y sale 5, 5 y 3. El jugador inicial, que es el que tiene la bolsa, lo que tendrá que hacer es de menor a mayor, comenzando por la carta de menor valor de iniciativa, tendrá que ir poniendo los dados en cada uno de los espacios. Este, como es el de menor valor, a la carta de iniciativa 1. Y ahora fijaros que me ha salido un empate. Pues ese jugador es el que rompe el desempate. Dice, pues esto lo pongo aquí, esto lo pongo aquí. Si el jugador inicial, el que tiene la bolsa en la mano, quisiera ponerlo así, puede perfectamente. El orden de las cartas, el orden de los dados que están repetidos, lo elige él, en la posición de cada una de las cartas. Ahora, una vez que hemos hecho esto, comenzando por este jugador y en el sentido de las agujas del reloj,
lo que haremos será sencillamente llevarnos una carta de iniciativa. Como veis, las cartas intermedias, es decir, ni la primera ni la última, si estuviéramos jugando a más jugadores, también las intermedias tendrían este símbolo, tiene aquí un simbolito de moneda. Eso quiere decir que al inicio de la ronda tendremos que poner una monedita encima de la carta, por si alguien se la quiere llevar. Ahora, una vez que hemos hecho esto, como os he dicho, comenzando por el jugador inicial y en el sentido de la aguja del reloj, cogeremos cartitas de iniciativa. Imaginemos que ahora va el jugador inicial y se quiere quedar este 5. ¿Por qué? Pues porque puede. Se trae el 5 con la carta del 3 y lo coloca inmediatamente en cualquiera de los huecos conforme a las reglas de colocación que ya os he dicho. En cualquiera de las filas y siempre lo más que se pueda en la izquierda en la columna. Entonces hacemos, por ejemplo, imaginad que quiero ponerlo en la Constitución. Pues lo traeré aquí. Tan sencillo como eso. ¿Qué particularidad tiene el juego? Y aquí es donde empieza ya la mecánica guapa del juego. Cuando pones un dado, independientemente de la fase inicial, de esos 6 dados, 7 dados u 8 dados iniciales que os he comentado, que no despliega efecto alguno, cuando dentro de las rondas de juego cogemos y ponemos un dado aquí, sencillamente desplegamos el efecto que tenemos a la derecha del atributo que hemos colocado. Es decir, lo primero, la fase de lanzar. Tiramos los dados, los ponemos en las cartas. Segundo, con el sentido de la aguja del reloj, cogemos una carta de iniciativa y el dado lo ponemos en cualquiera de los atributos. Si pongo el dado en la fuerza, lo que haré será cualquier dado que está en toda mi fase, en toda mi zona de atributos, le doy la vuelta. Recordad que los dados por la otra cara de la que está visible arriba siempre va a sumar 7, es decir, tenéis que buscar la diferencia. Si tengo aquí un 5, por el otro lado, hasta 7, tendrá 2. Pues lo que hacéis es que, si os ponéis en la fuerza, inmediatamente y de manera opcional, desplegáis el efecto que indica en la fuerza. En este caso, darle la vuelta a un dado, sea cual sea de los atributos. En el caso de poner un dado en la zona de la destreza, lo que tendréis que hacer sencillamente es coger cualquiera de los que tenemos aquí e intercambiarlo. Coger este, por ejemplo, con este y hacemos tacatá. Tan sencillo como eso. Ya lo tenemos hecho. Eso es si fuera la destreza. Si fuera la constitución, cogeremos un dado cualquiera de la zona que tengamos ya puesta y le sumaremos 1 o le bajaremos 1. Ojo, el 6 no se puede bajar a 1 y... el 6 no se puede subir a 1 y el 1 no se puede bajar a 6. Eso tenedlo en cuenta. Ahora, una vez que tenemos hecho esto, lo siguiente es el reroll. Si ponemos un dado en la zona de la inteligencia, lo que hacemos sencillamente es que cogeremos cualquier dado de los que tenemos en la zona de juego y lo tiraremos. Tenemos que recordar qué resultado viene el dado. En este caso es un 1, lo tiramos, sale un 6. Pues elijo o el resultado que me ha salido ahora o el inicial que había antes. Tan sencillo como eso. Y el dado vuelve a la misma localización de donde le hemos cogido. Lo siguiente es la sabiduría, y ya entramos en la fase de lo que sería en la zona del alineamiento. El alineamiento, sencillamente, como veis aquí en la carta, son unos puntos de victoria tanto positivos como negativos y un tokencito que tendremos, un marcador de control, al centro del mismo, al inicio de la partida. En este caso, ponernos en la sabiduría nos permite movernos en sentido ortogonal un espacio hacia cualquiera de las direcciones que nosotros queramos. En este caso, por ejemplo, pues moveremos hacia arriba. ¿Qué pasa? Que si al final de la partida, depende de dónde se encuentre, si se encuentra en la zona de las amarillas, nos va a dar los puntos que indique la zona de abajo. Si nos encontramos en la zona blanca, perderemos esa puntuación al final de la partida. Tenemos que procurar por todos los medios, siendo rebelde, estar aquí, ser buenos y caóticos. Me encanta. Ahora, una vez que hemos hecho esto, ya os he explicado cómo funciona la sabiduría. Me faltaría el carisma. Si yo cojo un dado de los que hay en la iniciativa, me traigo la carta y coloco el dado en la parte más a la izquierda del carisma, lo que haré será que me traeré una fichita de estas. Estas son las fichas de carisma, que son bonificaciones para la siguiente fase, cuando ya hemos terminado la fase de lanzar y la fase de dados, es decir, cuando ya todos los jugadores tienen cartitas de iniciativa, entramos en la fase de mercado. Ya hemos tirado los dados, ya los hemos colocado en las cartas del jugador inicial, ya hemos cogido cada uno una carta de iniciativa. Si había panoja, porque son cartas intermedias, el jugador que se lleva la carta de iniciativa con el dado encima se lleva esto de aquí. Y ojo, que no os lo he dicho, pero os lo comento así a vuela pluma. Si por lo que sea, uno de los dados, imaginad que este dado no es, imaginad que es este. Fuera este y sale aquí un 4, pues porque sí, porque lo digo yo. Imaginad que el jugador se lleva este dado, se lo trae a su zona de juego, por el mero hecho de coger un dado de color dorado te llevas 2 monedillas, la traes a la zona de juego y chimpum. Adicionalmente te llevas los dinerillos estos panojeros que tenemos aquí. Y por lo que sea, si colocamos un dado en el último hueco de la columna correspondiente, lo que hacemos es que recibimos uno adicional, tan sencillo como eso. Ahora, una vez que ya tengo explicada esta mamotretada, lo que hago es que ya entramos en la fase de mercado. Comenzando no por el jugador inicial en el sentido de la aguja del reloj, sino comenzando por el jugador de menor iniciativa, es decir, el que tenga el 1, después el 2, después el 3 y después el 4. Así, lo que haremos será sencillamente comprar cartas de las que tenemos aquí en el mercado. ¿En qué se dividen las cartas del mercado? Pues tenemos cartas de arma, de rasgo, de habilidad, de armadura. En este caso voy a enseñaros esta carta de armadura. La anatomía de las cartas suele ser más o menos similar, de tal manera que arriba a la derecha tenemos
que es del primer montón, lo que hacemos es que al inicio de la partida barajamos todas las cartas, tenemos cartas de un puntito y cartas de 2 puntitos. Las cartas de 2 puntitos se barajan por separado, las de un puntito se barajan por separado, las de 1 se colocan encima de las de 2. En este caso sale esta carta de 1 y lo que hacemos es que pagaríamos 3 de panoja para llevárnoslo a nuestra zona de juego, en este caso al ser una armadura lo pondríamos aquí, en esta zona de nuestro tablero, y nos va a dar esta puntuación al final de la partida. Ilustración chula, nombre, parte del lote de piel, lo cual va asociado a los efectos de otras cartas, y en este caso, al ser una armadura, tenemos que tener en cuenta que aquí tiene el color morado, que el color morado es de aquella manera, más bien rosita, y el color negro por este lado, lo cual nos afectará a otras cartas que tenemos dentro de la zona de juego, dentro de otras cartas de mercado. En este caso nos dice más un punto de victoria para lote de clases moradas o negras. Ahora lo explico al final de la partida. Simplemente, si compramos esta carta, ¿cómo lo hacemos? Pues pagando de panoja que tengamos en nuestra zona de juego cuando llegue nuestro turno de iniciativa. O lo que hacemos es que podemos utilizar los tokens de carisma que hemos cogido, poniéndonos aquí en esta zona de juego. Por cada token de carisma que tengamos, menos 1 de coste. En este caso, si pagamos un token de carisma, solo tendríamos que pagar 2 monedas que devolvemos a la reserva junto con el token de carisma para traernos la carta aquí a la zona de juego. Esa es la primera posibilidad en la fase de mercado. La segunda, lo que hacemos directamente es que no queremos o no podemos permitirnos ninguna de las cartas que hay aquí, cogemos una, la mandamos a los descartes y cogemos 2 de panoja de la reserva que ponemos en nuestra zona de juego. Una vez que ya todos los jugadores han hecho eso, en orden de iniciativa, ya hemos terminado lo que sería la fase de mercado. Entraríamos en la fase de final de ronda, descartaríamos las fichas de carisma que nos hayan sobrado, devolvemos los dados que haya en las cartas de iniciativa a la bolsa, todos los jugadores conforme van comprando las cartas de mercado van devolviendo sus cartas de iniciativa, descartamos todas las cartas que han sobrado de mercado, tacatá, sacamos las nuevas cartas dependiendo del número de jugadores y comenzamos la siguiente ronda pasando la bolsa al jugador que está el siguiente en el sentido de la aguja del reloj. Así es como funciona la mecánica, como os he dicho ya, hasta que rellenamos esto por completo. Cuando se rellenan todos los atributos, termina la partida. Y vosotros diréis, vale Manu, y lleva un rato aquí soltándome las chapas, ¿cómo demonios se puntúa aquí y para qué sirven los colores de los dados y los numeritos que tenemos? Pues ahora os voy a explicar dónde está la gracia real de este juego. Los que conocéis los juegos tradicionales de Dungeons & Dragons o Pathfinder o ese tipo de juegos de mazmorreo basados en el sistema clásico de Dungeons & Dragons o de A&D, sabéis que los 6 atributos tienen un valor numérico asociado. En este caso, el haber cogido nuestra carta de clérigo nos atribuye tanto un poder que tendrá efecto para siempre que nos indica aquí la zona de juego, como esto de aquí a la izquierda, los atributos, una serie de valores que vamos a ir teniendo con los numerales de los dados que tenemos aquí para conseguir puntos de victoria. ¿Qué quiere decir esto? En este caso, si somos clérigos, la fuerza nos va a dar 2 puntos de victoria al final de la partida si la suma total de los 3 dados que tengo en la zona de fuerza es igual a 14 o a 15. Exactamente igual me dará 2 puntos de victoria si la destreza es 16 o 17. La constitución si es 15 o 16. La inteligencia nos dará 1 punto de victoria si igualamos o superamos a 14. La sabiduría nos dará 4 puntos de victoria si exactamente tenemos un número 18 en el valor total de los dados. Y el carisma nos dará 1 punto de victoria si igualamos o superamos el número 14. Tan sencillo como eso. Entonces, ya una vez que sabéis esa mecánica principal, ya tenéis que buscaros la vida como sea, para a lo largo de coger los dados, traerlos a la aplicación correspondiente, al atributo correspondiente, haciendo los efectos que están a la derecha, intentar cuadrar el sudoku lo más que podáis, el puzzle lo más que podáis, para conseguir la mayor cantidad de puntuaciones que tenemos aquí. Pero es que no es solo eso, es que existen más modos de puntuación. Ya os he explicado cómo funciona la mecánica básica del juego, la serie de rondas hasta que completamos los atributos, haciendo cada una de las 4 fases que vamos a tener. Una vez que hayamos terminado la partida, porque hemos colocado todo esto, entramos en la fase final de puntuación. Lo primero, los objetivos de atributo, es decir, esto que os he contado aquí, estas puntuaciones que tenemos aquí. Lo segundo, un dado de color de cada clase. Como os he dicho al principio de la partida, recibimos 2 cubos de nuestro color, uno irá a la carta de trasfondo, otro irá, de alineamiento, y la otra irá a la carta que tenemos aquí en nuestra zona de juego, que es esta cartita de clase. ¿Qué hacemos? Pues lo que hacemos sencillamente es que por cada dado que tengamos de color blanco en este jugador, del color de los cubos que tenemos, recibiremos un puntillo de victoria. Ni que decir tiene que ahora cogeremos esto de aquí e iremos sumando los puntos. Por objetivo de atributo, 2 puntos, pues tacatá, me sumo los puntos. Por dado de color de clase, tengo 4 dados, pues me sumo 4 puntos, me venga al 7. Tan sencillo como eso. Carta de alineamiento, donde nos encontremos al final de la partida. Y para la carta de alineamiento os tengo que explicar ahora 2 cositas que tenemos dentro de las cartas del mercado. Sencillamente, existen unas cartas de mercado que vamos a ir comprando para ir moviendo el trasfondo, para ir moviendo el alineamiento. ¿Cómo funciona? Pues voy a sacar una cartita que nos haga mover eso. Existen determinadas cartas que lo que nos hacen
ahora os explicaré también las armas, existen determinadas cartas que cuando están en el mercado, al comprarlas, lo que hacemos sencillamente es que si yo compro esta de leal, que es un rasgo que me da puntuación adicional al final de la partida, pagaré los 3 de dinero con los descuentos correspondientes por las fichas de carisma, me lo traeré aquí y me dice que me tengo que mover a la izquierda en la carta de alineamiento. Es decir, tendré que hacer aquí y moverme a la izquierda. Si es posible el movimiento es obligatorio. Si no es posible el movimiento, no se hace. Eso es cuando compras de aquí. ¿A qué me refiero? Que si por ejemplo ya me encontraba aquí y compro esta carta, no puedo avanzar de nuevo a la izquierda. No aparezco por el lado de caótico, sino simplemente me quedo donde estoy. Y traeré la carta a esta zona de juego. Existen otro tipo de cartas, a ver si encuentro alguna. Joven imbécil, mal atropellado por juego de mesa. Ahora es cuando aparece alguna y no quedo aquí en ridículo. Aquí tenemos una carta de habilidad. La carta de habilidad te la trae a tu zona de juego y lo que haces es que las usas en cualquier momento. Las giras y haces el efecto correspondiente. Al final de cada ronda, en la fase final, lo que haces es que recuperas, refrescas una sola de las cartas de habilidad. Recordad, puedes utilizar las que quieras en el momento que te indique la carta. No tiene por qué ser tu turno, pero solo vas a refrescar una en cada ronda al final de la misma. La tapeas y punto. Si has utilizado 3, solo una de las 3 es la que vuelves a enderezar. Y lo que nos indica aquí es que para hacer el efecto que tenemos en esta zona de juego tendremos que movernos obligatoriamente hacia abajo. Si yo giro la carta y despliego el efecto, para poder desplegar el efecto tengo que cumplir el requisito de carta de alineamiento, es decir, tendré que moverme un espacio hacia abajo. Si por lo que fuera no puedo moverme hacia abajo porque ya estoy abajo en la zona de juego, en la zona de la carta de alineamiento, no puedo realizar esta acción. Tendría que subir como fuera, normalmente puede ser o a través de una carta que ya tengamos, o a través de una carta de mercado, o a través del hueco de sabiduría que nos permite movernos por la carta de alineamiento, para poder desplegar el efecto una vez que bajemos al girar la carta de habilidad. Así es como funcionaría el alineamiento. Pues ahora, lo último que me falta explicaros de estas cartas es el tema de las armas. Armas tenemos de una mano, de 2 manos, y esta que es doble mano. Podemos tener 2 cartas de una mano o podemos tener una carta de 2 manos. La ponemos aquí en esta zona de juego y no tiene más secreto. Ahora sí, una vez que ya os he explicado esto, ¿cómo funciona la carta de alineamiento? Pues donde nos encontramos al final de la partida, esos puntos que tenemos. En este caso nos encontraríamos en el -3, pues 1, 2 y 3 puntos negativos. Lo siguiente, la carta de trasfondo. Y ya entramos en esto de aquí. Como veis, está dibujado el mismo despliegue de los atributos. Y como veis, aquí hay un verde, aquí hay un blanco, aquí hay un negro, aquí hay un rosa. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que tenemos que hacer sencillamente es que si al final de la partida conseguimos que en este hueco haya un verde, en este hueco haya un blanco, en este hueco haya un negro, si cumplimos los requisitos que nos indica aquí, independientemente del valor que tenga, que me da exactamente igual, lo que hacemos es que vemos cuántos tenemos de cada uno. Si tenemos entre 2 y 3, un punto de victoria al final de la partida. Si tenemos entre 4 y 5, 3 puntos. Si tenemos 6, 6 puntazos como 6 soles, créanme. Una vez que hemos hecho eso, cartas de armadura. Pues las puntuaciones que os he dicho de las cartas de armadura, en este caso bota de cuero. Si tengo una de requisito de lote, pues 1 punto. Si tengo 2, 3 puntos. Así respectivamente los puntos que nos indiquen con cada una de las cartas de armadura. Y lo último, las cartas de rasgo. Las cartas de rasgo, como os he comentado, a ver si os busco alguna así rápido. Carta de rasgo nos da punto al final de la partida si cumplimos una serie de requisitos. En este caso, gana 4 puntos de victoria si has conseguido completar todos tus atributos. Tan sencillo como eso. Una vez que ya tenemos hecho esto, la suma de todos los puntos, el que más puntos tiene, ha ganado. Y es que realmente este roleplayer tampoco tiene mucho más. Así que está guapa la torre, ¿eh? Está súper bonita, tío. Paso a darle la opinión. Pues nada, mozuelos, esto es lo que te decía este Roleplayers de Keith Matejka, Thunderworld Games, Geneki Games, 1-4 jugadores, 60-90 minutillos, más de 10 años. No os podéis hacer una idea las ganas que tenía de hincarle el diente en condiciones a este juego. Y es que lo probé el año pasado en las LES con gente muy guay. Entre ellos los dos que me lo enseñaron, que fueron Guille y Sergio de Extracoladores. Un abrazo enormisísimo desde aquí a los dos. Mirad, Roleplayer tiene muchas cosas que me gustan. El rollito de gestión de dados, el rollito temático que tiene de la creación de una ficha de personaje, con todas las características que tiene. Es decir, tiene los atributos de los juegos tradicionales de sistemas D&D. En plan, el propio D&D, como, yo que sé, como Pathfinder, el Susurro del Dragón, Aventura de la Marca de Leche, todo ese tipo de juegos de rol que tienen esos atributos de fuerza, destreza, constitución, carisma, inteligencia, sabiduría. Y eso
no solo que me llamó mucho, sino además el rollo de las razas tradicionales, los dracónidos, tal, ese tipo de razas tradicionales que existen en los juegos de D&D, el rollo del alineamiento, si es bueno, si es malo, si es caótico, si es legal, si está en el centro, que es neutral. Es decir, eso me gustó mucho. Entra mucho por la vista a los que nos mola ese rollito de dungeoneo y todo eso. Ya sabéis que a los que me seguís en la parte de rol y eso, sabéis que no soy 100% dungeonero, pero me gusta también el tema del dungeon. Pero me llamó mucho la atención esa parte y me ganó por la temática. Pero es que después me puse a jugar la parte mecánica y dije, joder, qué bien hecho está el juego, está muy bien cohesionado. No inventa la rueda, no hace nada especial, no tiene nada distinto, no hay una cosa que digas, ¡oh, qué locura, qué innovación! Esto es lo máximo. No, pero está muy bien hecho. Está muy bien hecho en el sentido de que, mirad, una serie de rondas, comenzando por 6, 7 u 8 dados, dependiendo de si somos 2, 3, 4 jugadores, 4 fases, hasta que completamos todos los atributos que tenemos en la zona de juego. ¿Cómo se hace? Pues en las 4 fases lanzamos los dados con el jugador inicial que tiene la bolsa, lo que se hace es que se pone tantos dados haya, como el número de cartas de iniciativa, no me salía. Iniciativa, que por cierto, la iniciativa está muy chulo cómo se calcula en el nuevo sistema de idea quinta. Bueno, pues tantas cartas de iniciativa como número de jugadores más uno, lo que hacemos es mercado, número más uno, número de jugadores más uno, y ahora vamos poniendo de menor a mayor valor, eligiendo los desempates, el jugador que tiene la bolsa en la mano como jugador inicial. Se coge una carta de iniciativa, se trae a la zona de juego y se coloca en cualquiera de los espacios de atributos, siempre en la parte más izquierda posible de la fila donde te has colocado. El rollo no es el cómo te pones el dado, sino lo que tienes que gestionar, cómo te tienes que quebrar la cabeza, cómo tienes que resolver el puzzle, esa especie de sudoku inhumano que tienes que romperte el coco para poder quedarte entre los valores, entre los varios modos de puntuación, para poder quedarte entre los valores que te exige la carta de clase para poder puntuar ese atributo concreto. Es decir, si tú tienes un atributo y tienes que conseguir 16 o 17. Claro, tú tienes que quebrarte la cabeza para con 3 dados sumar ese valor concreto. ¿Qué pasa? Que muchas veces los dados que tienes o los dados que necesitas o te los roba otro jugador o los dados son una basura. Y tú dices, vale, tengo aquí un 3 y un 1 y tengo que llegar a 18. Tengo más moral que el alcoyano. ¿Qué haces? Pues tienes que ir desplegando los efectos de la parte de la derecha de cada uno de los distintos atributos. Por cuanto que lo que haces, por ejemplo, te pones en el de la fuerza y le das la vuelta a un dado. Ese dado que era un 1 ahora se te convierte de repente en un 6. O si necesitas tener un valor muy bajo porque tienes una carta que te dice que si tienes menos de 7 u 8 en el valor X, suele ser lo normal entre inteligencia y sabiduría, si tienes un valor que es 7, 8 o menos, lo que haces es que recibes 2 puntos, 3 puntos, 4 puntos. Pues ya sabes que sacrificas uno en favor de otros. Utilizas ponerte en un dado en el atributo concreto que lo que te hace es permitir cambiar 2 dados de sitio. Es decir, vas jugando, vas haciendo esas combinaciones para quebrarte la cabeza y que te cuadre el puzzle lo más posible, que te case la idea que tú tienes con los puntos que vas buscando al final de la partida. Pero no solo la puntuación que te da la carta de clase, también es los dados que tengas de tu color al final de la partida. El rollo del alineamiento, cómo tienes que irlo moviendo, cómo tienes que ir desplegando las habilidades, que eso me ha encantado. Cómo puedes ir desplegando las habilidades pero moviendo tu alineamiento. ¿Qué pasa? Que si tu alineamiento tienes que moverlo para abajo y ya te encuentras abajo del todo, no puedes desplegar la habilidad. Partiendo de que si puedes desplegar la habilidad, puedes hacerlo todas las veces que quieras y puedas permitírtelo, pero solo vas a reflejar una carta por ronda, con lo cual ya sabes que tienes que ir dándole vuelta al coco. A eso le tienes que sumar las armas, a eso le tienes que sumar la puntuación de las armaduras, a eso le tienes que sumar la puntuación de los rasgos. ¿Qué bien hecho, qué bien pensado, qué cosa tan graciosa? El rollo de la puntuación que tienes en las cartas de trasfondo, cómo tienes que ir buscando. Tengo 5 colores exactos en las localizaciones que me pide la carta de trasfondo, pues tengo X puntos. Y la suma de todo eso, ir sumando tal. Qué bien hecho, qué gracioso, qué fácil y qué sencillo es hacer las cosas bien. Os lo digo en serio, es que me ha encantado. Me encantó Roleplayer por eso. Y eso que la primera partida que le eché iba con la expansión, con lo cual le cambiaba bastantes cosas. Había valores adicionales, había dados super chetados, había un malo final. Pero ahora cuando ya he podido jugar tranquilo a Roleplayer, a lo que es el básico, qué chulo está el juego, qué bien pensado está. Y ojo, que me encantó cuando lo probé, que por eso le tenía tantísima gana, que me encantó cuando lo probé con la expansión. Pero el base también funciona muy muy bien. Es un juego que aunque no le haya metido todavía las expansiones las recomendaré en su momento, sobre todo la de Minions, que es la que probé. Probad el base porque está muy chulo. Pegas que tiene, para mí, es lo que es, en el sentido de que va a llegar un momento en que si los juegos de gestión de dados se te hacen pesadillos,
este se te va a hacer, sobre todo cuando haya 4 jugadores. Cuando estés al máximo de jugadores, la partida se puede prolongar mucho. Y se puede prolongar mucho si se da la segunda circunstancia que la considero la pega más grande. No juguéis a este juego con una persona que tiene AP, porque vais a pasarlo mal. Porque si tened en cuenta que lo que haces es, comenzando por el jugador inicial, la fase de coger cartas de iniciativa con dado asociado, si lo que hacéis es que tenéis que esperar, sois el cuarto jugador, porque sois el que está a la derecha del jugador que tiene la bolsa en la mano, y hay un jugador que le quedan todavía las 3 cartas o 2 cartas o chorrocientas cartas y están con el dado encima, está el tío pensando a ver qué hago, me pongo aquí, si me pongo aquí cojo la destreza. Si eres el cuarto jugador, si eres el último, muy posiblemente vas a pasarlo un poquito mal. En el sentido de que un jugador con AP a este juego le puede hacer bastante pupa. Quitando eso, Roleplayer me parece un juego chulo. El arte no me parece una locura, pero me parece cumplidor. Los componentes son de bastante buena calidad. La contraportada de la caja es oscura como el sobaco con burro, pero es negra como el sobaco con burro, pero bueno, que tampoco no es gran cosa. No lo busquéis en la tienda, no lo miréis en la tienda, no le deis la vuelta a la caja. Pillaroslo y dejaros de rollo. Si os gustan los juegos de gestión de dados, si os dicen, es que el Sagrada me gusta, nada que ver. Nada que ver, se parecen que tienen dados. El Sagrada lo veo más puzzle todavía. Este no, este tiene su rollito que incluso puede ser temático. Sagrada, ¿voy a hacer una cristalera? No. Nada que ver con azul, cosa que también he leído por ahí. Con azul, pero que tiene que ver este juego con azul. En azul no tiran las losetas. Además, la mecánica principal de cojo los de un color y meto los demás en el centro es que no tiene absolutamente nada que ver. No sé por qué le han hecho esa comparativa. Pero que, ya os digo, Roleplayer me parece, a día de hoy, bastante superior a otros juegos de gestión de dados que he probado. Como puede ser, por ejemplo, el más reciente que he probado ha sido Dice Hospital. Es bastante superior a Dice Hospital, incluso Dice Hospital con la expansión. Roleplayer básico me parece bastante superior. Me ha gustado mucho el juego, mucho por la mecánica, mucho por lo que es el juego en sí, mucho por la satisfacción y la sensación del juego que me ha dado, y mucho por el rollito de implementación temática de hacerte tu ficha de personaje rolera que tiene el juego. Fuertemente recomendado Roleplayer desde fase de mantenimiento. Pegadle un vistacillo que merece mucho la pena. Por lo demás, cositas que queréis decirme aquí abajo en la cajita de comentarios. Crítica constructiva, crítica destructiva, lo que os dé la real gana. Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos en el siguiente vídeo. Nos vemos en el tablero. Chao, familia. Vídeo patrocinado por Juegos de la Mesa Redonda, tu tienda de juegos de mesa online.